en desacuerdo porque su base de sustentación y su representado son esos mismos tipos que quieren esas mismas cuestiones. Por eso hay que sacarle la careta. Por eso nosotros no podemos negociar ninguna cosa con eso, porque los derechos conquistados en estos últimos 12 años no son negociables. ¿Alguno de ustedes los quiere negociar? ¿Alguno está dispuesto a entregar cada una de esas conquistas para ir a una alianza con algunos tipos para que ganemos una elección y no transformemos la Argentina? Por eso, de nuevo, la verdad que creo que todos nosotros a esta altura estamos convencidos. ¿Qué plaza es? 24. La plaza 24, que venimos a atajar acá los penales, que estamos convencidos, y el jueves vamos a estallar de gente esa esquina con el ruidazo, haciendo quilombo, porque no nos bancamos que nos metan la mano en el bolsillo, ni Macri ni nadie. Y con una cosa adicional, final, con la alegría además de saber que está Cristina acá. ¡Vamos! Que vino a marcar nuevamente el rumbo, a decirnos hacia dónde tenemos que ir. El otro día se bajó del avión a las 10 de la noche y se fue al Instituto Patria, directo, a contarnos cómo la ve. La verdad que esa entrevista es maravillosa, es para escucharla una y mil veces. Nos dice lo que tenemos que hacer, cuál es el rumbo. De nuevo, aquellos que estaban preocupados porque Cristina supuestamente estaba escondida, no sé, en algún lugar de Santa Cruz. Bueno, acá está Cristina, está haciendo política. Hoy, dentro de un rato, se va a Avellaneda a cerrar un encuentro con los jóvenes, con los secundarios en la UTN, porque de nuevo está al frente, está bancando, es nuestra conducción y nosotros estamos convencidos de recorrer ese camino. Muchas gracias a todos. Gracias, Hernán, como siempre, bien clarito. Ahí me contaban algunos de los chicos de la Cámpora que dice que la Cámpora tenía en agenda este cierre de la juventud de secundario en UTN y se enteró Cristina, dijo yo voy a ir a cerrar eso. Esa es nuestra jefa. Y por esto y por mucho más. Sí, por si alguno quiere ir, le doy la dirección: San Vicente 351. 351 es UTN Avellaneda. Si alguno quiere ir, ¿sí? No estamos muy en edad de secundaria, pero podemos decir a Cristina que nos rateamos. Siempre tenemos un joven adentro, no nos queda otra cosa que decir. Bueno, ahora sí, le vamos a renovar el aplauso y le voy a ceder el micrófono y la palabra a la compañera Vicky Montenegro. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por invitarme, gracias a los compañeros, gracias Hernán. No solamente por salir, digamos, en esas primeras plazas que me imagino que eran tan necesarias, ¿no? En esos espacios donde necesitábamos encontrarnos y empezar a pensar juntos esto que empezaba a pasar y que cada vez se fue poniendo peor, digamos, sino por sostenerlas, ¿no? Porque sigamos hoy juntos pensando también esto que nos está pasando a 7 meses. San Martín, brevemente, pero porque siempre me moviliza mucho, yo, la mayoría lo sabe, soy una nieta recuperada por abuelas, mis papás, nosotros desaparecimos, yo tenía 13 días cuando nos secuestran y tenía 5 meses cuando me apropian. Y me retiran de acá de San Martín, de la comisaría femenina, donde mi padrino, el comisario Horacio Sella, me entrega a mis apropiadores diciéndole que me tenían que criar para que no sea subversiva como mis padres. Pero nos cuidaban. Dentro de la comisaría de San Martín funcionaba en una de las oficinas funcionaba una especie de nursery donde éramos varios bebés, todos hijos de desaparecidos, y donde nos cuidaban monjas de una congregación de Morón. Y la monja que me entrega a mis apropiadores les ofrece un varón rubio que iba más al tono con la pareja, un nene, y bueno, mis apropiadores se quedan conmigo y la monja también le dice que me tenían que criar para que no sea subversiva como mis padres, ¿no? Después, no me acuerdo bien, tendría 8 años, 9 años, cuando vengo a casa Martín también, a un tribunal, con mi apropiador, en ese momento, quien para mí era mi papá, y tengo muy presente el juzgado que me tocó ir hace un tiempito a acompañar a una mamá a la que le habían asesinado a su hija, víctima de femicidio, y entré a acompañarla y vieron cuando uno recuerda
recuerdo haber estado ahí, recordé que ese era el juzgado al que fui con mi apropiador, y el juez, me acuerdo porque yo estaba sentada a la derecha del juez y a la izquierda de mi apropiador, saca una carpeta, se la muestra a mi apropiador, que era la primera denuncia que habían hecho las abuelas, y le dice que se quede tranquilo, que él iba a encargarse de manejar la situación. Así fue, yo aparecí recién a los 25 años. Digo, ¿cuánto tiene que ver, digamos, mi caso, como el de un montón de esos bebés que pasamos por ahí, pero con la historia de todos nosotros, ¿no? La compañera decía recién muy bien, esto no son los 90 y era el miedo que nosotros teníamos, bueno, con este gobierno volvemos a los 90. No, se parece mucho más a lo otro, a esas dictaduras que se movieron por un profundo odio, obviamente, a esto, ¿no? Este desprecio de tener una criatura, de tener bebés y deshumanizarlos al nivel de robarles su identidad. ¿Por qué? Porque esa dictadura que no fue militar, fue cívico-militar, y quienes hoy nos gobiernan son los civiles, son los que se escondían detrás de esos tanques y esas botas. Y eso es lo que tenemos que tener en claro cuando nos sentamos a tratar de pensar esto que nos está pasando. Porque a mí me ha tocado crecer en los cuarteles con mi apropiador, de 25 años de mi vida, escuchar muchísimas cosas, y ni por un instante estoy justificando a los militares, pero sí, los conozco, ¿no? Convencida de que ellos ideológicamente entendían que eso que hacían era salvar la patria. Terrible, perverso. A mí me resultan todavía más perversos los civiles que se sentaron y que calcularon cuántos argentinos tenían que desaparecer para que sus negocios cierren. Y hablamos de Blaquier en Ledesma, y hablamos de Mazzotti en Bahía Blanca, y hablamos de los Macri, que se enriquecieron antes de recuperar la democracia, hicieron que la deuda privada pasara a ser una deuda pública y los argentinos termináramos de pagar las deudas de sus empresas. Ellos son los mismos. Por eso hacen las cosas que hacen. Porque además ellos también tienen naturalizado que nosotros no somos seres humanos, no somos gente. Ellos hicieron campaña para la gente, diciéndole que, bueno, vos que sos gente, que no tenés nada que ver con esto, que son grasa, basura, digamos, la militancia es lo peor que puede existir. Entonces, ¿cómo tratan de que nuevamente nosotros, o nuestra historia, nuestra sociedad vuelva a ese momento en el que lo mejor que te podía pasar era no meterte y resignarte? Resignate, por eso hacen lo que hacen, por eso esto que leía recién Hernán, cosas que uno le dice, realmente no lo puedo creer. Sí, pero son eso. Entonces, nosotros, ¿cómo logramos hacer ese puente permanente para entender cuánto de esa historia tiene que ver con este presente y el futuro que nos quieren instalar a los argentinos? Ellos necesitan que la política de derechos humanos se caiga de la agenda política. La política de derechos humanos sí, como memoria, verdad y justicia, por supuesto. Y acá yo siempre lo rescato porque, bueno, cuando asumió Néstor, claramente yo, tuve un proceso muy largo de reconstrucción de la identidad después de que me encuentran, porque durante 25 años me crié con un cuadro del ejército que me había enseñado, y yo estaba totalmente convencida de que había gente que merecía vivir y gente que no. Y era así, no se discutía. De que en nuestro país había habido una guerra, esta teoría de los 2 demonios que trae nuevamente el presidente, había habido una guerra y habíamos entrado en guerra para ganar la paz. Y bueno, y puedo seguir, digamos, con el discurso que tenía, que era horrible, no lo voy a hacer, digamos, pero yo estaba convencida, y no era yo, era un montón de gente. Por eso, el debate en nuestra sociedad, se acordarán del caso de los mellizos Miara, Reyardo Tolosa, llegamos a que muchísimos argentinos entendieran que eso había que dejarlo en el pasado, que era una historia dolorosa, que había que seguir, apuntar al futuro sin mirar atrás, porque eso era mucho dolor, y que nosotros ya estábamos grandes, gorditos, sanos, criados con muchos juguetes, que había que dejarlos ahí. No nos iban a decir que no éramos nosotros, y además total ya éramos huérfanos, total daba lo mismo, había que dejar esa historia atrás. Y en el 2003, cuando Néstor asume la presidencia, a los argentinos no les importaba, no era una prioridad la política de derechos humanos, no era prioridad recuperar los espacios para la memoria, la prioridad era comer, porque estábamos recagados de hambre, porque los docentes no cobraban hacía meses, porque no se podía sostener más esa situación, era imposible, nos habían embargado no solamente en lo económico, sino en lo moral. Y Néstor es el primero que entiende que nosotros teníamos que parirnos nuevamente como argentinos. Nuestra patria tenía que parirse nuevamente porque estaba
en la peor de las cenizas. Bueno, si nos teníamos